Hare Krishna, saludos, muy buenos días, bienvenidos. Estamos en estudio y lectura de Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, en el capítulo 7 del canto primero, en el texto 11. Hoy leemos el texto 11. Así que bienvenidos. Vamos a comenzar inmediatamente. Aquí tengo el texto 11. Y bueno, estos últimos días estuvimos leyendo, 2 días dedicamos para leer una explicación del verso 10, que fue el capítulo 24 del Madhya Lila de Chaitanya Charitamrita. Pero hoy continuamos con este verso 11. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudhirayet Nasta Prayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistikim Srimbatam Svakata Krishna Punya Sravana Kirtana Hridyantasto Hyavadrani Vidunoti Suritsatam Krishna Swadamupagate Dharmanyana Divisaha Kalaunasta Drishamesha Puranarko Dunoditaha. Ok, así que vamos a poner un poquito más grande. Ahí está. Texto, dijimos, texto 11 en el capítulo 7, el canto primero. Harer Gunaksi Tamatir Bhagavan Badarayani Adyagang Mahad Akyanam Nityam Vishnu Yana Priya. Un poco más grande. Harer Gunaksi Tamatir Bhagavan Badarayani Adyagang Mahad Akyanam Nityam Vishnu Yana Priya. Traducción del verso y significado, ambos dados por Srila Prabhupada. Srila Shukadeva Goswami, el hijo de Srila Vyasadeva, no solo era trascendentalmente poderoso, sino que además era muy querido por los devotos del Señor. Así pues, él se sometió al estudio de esa gran narración. Y esta gran narración es el Srimad Bhagavatam. Vamos al significado. Según el Brahma Vairvarta Purana, Srila Shukadeva Goswami era un alma liberada, incluso dentro del vientre de su madre. Srila Vyasadeva sabía que el niño, después de nacer, no se quedaría en casa. Por consiguiente, él, Vyasadeva, le inculcó la sinopsis del Bhagavatam, de manera que el niño se apegara a las trascendentales actividades del Señor. Después de nacer, el niño se educó aún más en la materia del Bhagavatam mediante la recitación de los poemas en sí. Ocurre que por lo general, las almas liberadas están apegadas al aspecto del Brahman impersonal, con una visión monista de volverse uno con el Todo Supremo. Pero, en virtud de la asociación de devotos puros tales como Vyasadeva, hasta el alma liberada queda atraída por las trascendentales cualidades del Señor. Por la misericordia de Sri Narada, Srila Vyasadeva fue capaz de narrar la gran obra épica conocida como el Srimad Bhagavatam, y por la misericordia
de Vyasadeva, Srila Sukadeva Goswami pudo captar el significado. Las trascendentales cualidades del Señor son tan atractivas que Srila Sukadeva Goswami quedó desapegado del hecho de estar completamente absorto en el Brahman impersonal y emprendió de un modo positivo la actividad personal del Señor. Él fue prácticamente lanzado fuera del concepto impersonal del absoluto, pensando para sí que simplemente había desperdiciado muchísimo tiempo en consagrarse al aspecto impersonal del Supremo, o en otras palabras, él experimentó más bienaventuranza trascendental con el aspecto personal que con el impersonal. Y desde entonces no solo se volvió muy querido para los Vishnuyanas, los devotos del Señor, sino que también los Vishnuyanas se volvieron muy queridos para él. Los devotos del Señor, quienes no desean matar la individualidad de las entidades vivientes y quienes desean volverse servidores personales del Señor, no gustan mucho de los impersonalistas. E igualmente los impersonalistas, quienes desean volverse uno con el Supremo, son incapaces de valorar a los devotos del Señor. Así pues, desde tiempos inmemoriales, estos dos peregrinos trascendentales han sido rivales en algunas ocasiones. En otras palabras, a cada uno de ellos le gusta mantenerse separado del otro, debido a las comprensiones personal e impersonal que en fin de cuentas tienen. Por lo tanto, parece ser que Srila Sukadeva Goswami tampoco gustaba de los devotos. Pero desde que él mismo se volvió un devoto saturado, deseaba tener siempre la asociación trascendental de los Vishnuyanas. Y los Vishnuyanas, los Vaishnavas, también gustaban de su asociación debido a que él se volvió un Bhagavata personalista. De modo que tanto el Hijo como el Padre estaban completamente conscientes del conocimiento trascendental del Brahman, y luego ambos se absorbieron en los aspectos personales del Señor Supremo. Así, este shloka responde por completo la pregunta de cómo a Sukadeva Goswami lo atrajo la narración del Bhagavatam. Ese fue el fin del significado, y vamos de vuelta al texto. Srila Sukadeva Goswami, el hijo de Sri Vyasadeva, no solo era trascendentalmente poderoso, sino que además era muy querido por los devotos del Señor. Así pues, él se sometió al estudio de esta gran narración, que es el Srimad Bhagavatam. Om Agyanati Mirandasya Yananyana Shalakaya Chakshuru Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinavando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanesvarim Vrishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priyam. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cham patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Namah Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine
Nirvishesha Shunyavad Paschatya Deshatarinem. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ok, vamos a ver. Ay, Chaitanya. Vamos a acomodarnos aquí. Listo. Así que este fue el verso 11. Vamos a cambiar un momento. ¿Está? Esto que leímos fue el verso 11. Y bienvenidos. Bienvenidos, saludos a todos. Nuestros saludos, nuestras reverencias a todos los Vaishnavas, a todos, como hoy se leyó aquí, a todos los Vishnuyanas. Vishnuyana se refiere a, como aquí Prabhupada lo puso, Vishnuyan es los devotos del Señor, lo pone Prabhupada, aunque así literalmente serían la gente de Vishnu. Los Yana es persona, traduciría como gente o personas. Vishnuyana sería como la gente de Vishnu, los de Vishnu, los Vishnuyanas, o sea, los Vaishnavas. Saludos a todos los Vishnuyanas. Prabhupada tenía un discípulo, ¿recuerdan? Que uno de los discípulos de Prabhupada era Vishnuyana Maharaj. Saludos, Raúl Rishikesh, hasta Chile. Y bueno, Madre Amrita Ganga también está en Chile. Saludos a ustedes. Hoy oficialmente, vamos a poner el verso de vuelta. Porque hoy que este texto, como vimos, el texto en sí habla del Srimad Bhagavatam y de Sukadeva Goswami. O sea, habla de los dos, tanto de Sukadeva Goswami como el Bhagavatam, y como el uno se trajo al otro, como Sukadeva Goswami se atrajo al Bhagavatam. Hoy que se está proponiendo está allí entre líneas esta idea de la atracción hacia el Bhagavatam. Hoy mismo nosotros estamos en 20 de septiembre, domingo. Hoy 20 de septiembre, enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Hoy completamos 6 meses oficialmente enteros, oficialmente de la lectura y el estudio del Bhagavatam. Así que tenemos que dar gracias a la cuarentena y el coronavirus. Por fortuna tuvimos esta oportunidad de 6 meses, que pienso que lo vamos a completar en 7, para leer el Bhagavatam. Y como se menciona hoy de Sukadeva Goswami, él se sometió, era la palabra, al estudio del Bhagavatam, y debido a eso ocurrieron algunas cosas. Una de ellas es que se volvió querido para los Vishnuyanas, o sea, los Vaishnavas. Él se volvió querido para los Vaishnavas, y los Vaishnavas se volvieron queridos para él. Y una de las razones, uno de los factores que influyó en eso, es que él se detuvo a estudiar el Bhagavatam. Es que él se sentó a estudiar el Bhagavatam. Y como aquí Prabhupada menciona, él era una persona liberada desde el inicio, antes de leer el Bhagavatam. Y era una persona que tenía un concepto monista. Ayer hablamos un poco de esto por la tarde,
con algunos amigos. Discutíamos el asunto de el servicio eterno a Dios, incluso en el mundo espiritual. El alma sigue sirviendo a Dios por fortuna. O la idea que algunas personas tienen y el deseo que algunas personas tienen de, una vez llegado al mundo espiritual, acabar la individualidad y fundirse en la energía espiritual. Prabhupada habla aquí de estos dos grupos. Él pone como la palabra específica, vamos a ir. Prabhupada lo pone, ustedes van a darse cuenta. Estos dos peregrinos trascendentales. Él lo pone como peregrinos trascendentales a los personalistas y los impersonalistas. A ver, vamos a ponerlo más grande porque posiblemente no lo leímos. Los dos peregrinos trascendentales, aquellos que están acercándose a Dios, aunque de diferentes maneras, unos a través del concepto personal y otros a través del concepto impersonal. Pero de todas maneras, el punto al que estamos tratando de llegar aquí es que... Ay, chita, ¿no? Moví algo acá. El punto al que estamos tratando de llegar es que Vyasadeva, Shukadeva Goswami, él al principio no estaba interesado en nada relacionado con la parte personal, el aspecto personal de Krishna. Pero gracias a que su papá se tomó la molestia, se tomó el tiempo de narrarle esta escritura del Bhagavatam a él mientras estaba en el vientre, que es un dato curioso, alguna vez lo mencionamos si ustedes recuerdan. Vyasadeva se sentó a narrarle el Bhagavatam a su hijo. Entonces su hijo quedó atraído y convencido de la belleza de Krishna, la belleza de las historias de Krishna, las cualidades, los relatos, la interacción de Krishna con sus Vishnuyanas, con sus propios devotos. Eso atrajo la atención de Shukadeva Goswami. Y lo hemos venido hablando todos estos días, ¿no? De cómo Krishna, por estar más allá de todo y por ser la persona suprema, pues está lleno de cualidades trascendentales que atraen a todo y a todos. Ayer leíamos que el mismo Chaitanya Mahaprabhu dice que Krishna atrae a incluso lo inanimado. ¿Cómo era la palabra que él usaba? Lo que no tiene vida. Porque Krishna, en fin de cuentas, atrae a todo y a todos. Así que, como decíamos hoy mismo, llegados a este texto que habla del atraerse al Bhagavatam, hoy nosotros llegamos a este sexto mes de estudio del Bhagavatam, y es a través del estudio del Bhagavatam que podemos, es una de las formas, que podemos volvernos queridos para Krishna y que podemos sentir la atracción, despertar nuestra atracción genuina a Krishna, a Dios, tal como le ocurrió a Vyasadeva. Bueno, a Vyasadeva también, pero Shukadeva Goswami. Y voy a mostrarles una carta que en algún momento yo les mostré. Esto lo cerramos. Pero en realidad, bueno, vamos a leer esta carta y tengo unas cuantas más. Pero no la estoy mostrando, ¿verdad? Ahora la muestro. Como muchos de ustedes sabrán, Prabhupada seguía el sistema de guiar a sus discípulos y ofrecerles la ayuda que él pudiera a través de sus cartas, a través de la correspondencia. Y a través de sus cartas, si bien es cierto, eran correspondencia y temas particulares con sus discípulos, al mismo tiempo hay muchas enseñanzas, definitivamente, así como lo hay en sus entrevistas con reporteros, así como hay enseñanza en toda la vida de Prabhupada, así mismo lo hay en sus cartas. Así que vamos a leer un par de ellas relacionadas, en este caso, con la importancia de estudiar, así como
Sukadeva Goswami hoy se mencionó que se sentó, se tomó la tarea de estudiar este vasto libro. Vamos a ver qué dice Prabhupada acerca del estudiar a uno de sus discípulos en una carta. Vamos a ver. Voy a cambiar aquí. Ahí está. Voy a mostrarles. Esto es una carta a Bhagavatananda, que con frecuencia la citamos aquí en nuestro estudio, pero hoy la vamos a leer, vamos a pasarla al español. Esperamos que se mantenga fiel. Un poquito más grande. Vamos a leer un par de textos, un par de líneas nada más. 8 de julio del 72. Mi querido Bhagavatananda, acepta mis bendiciones. He recibido tu carta de Pittsburgh con fecha del 3 de julio del 72 y he notado el contenido con atención. Una cosa, aquí viene. Una cosa es que nuestro proceso de conciencia de Krishna, si se sigue con determinación y entusiasmo, automáticamente tiene el efecto de fijarnos en cuerpo y mente, que uno se vuelve fijo, cuerpo, mente y alma, en los pies del loto del Señor Sri Krishna. De modo que todo tipo de fluctuaciones de la naturaleza material, todo tipo de dificultades y discrepancias de la vida se resisten fácilmente. Pero primero tienes que aceptar, entender el proceso. Entender, dice Prabhupada, el proceso, comprenderlo y seguirlo escrupulosamente. Eso hace falta, eso se requiere. Si yo solamente creo que sé algo, esa es la plataforma mental de aceptar y rechazar. Y cualquier conocimiento recopilado en la plataforma mental es así, vacilante y precario. Y puede ser rechazado inmediatamente en cualquier momento. La conciencia de Krishna tiene una gran potencia para llevarnos al más alto nivel de perfección, pero solo si la inteligencia lo comprende. Aquí vamos a pasarlo al inglés porque la conciencia de Krishna tiene la gran potencia de liberarnos y llevarnos a la plataforma más elevada de la perfección, pero solo si se entiende mediante la inteligencia. Solamente si se entiende mediante la inteligencia. Algo entendido mediante la inteligencia se fija para siempre y no puede fluctuar, no puede moverse. Y eso es casi espiritual. Vean, lo voy a poner más en grande, que algo comprendido con la inteligencia es casi espiritual. Vamos a pasar esto a español. Aquí está lo que dice Prabhupada, que algo comprendido a través de la inteligencia es casi espiritual. Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Vean, algo entendido mediante la inteligencia se fija para siempre y no puede flaquear. Y eso es casi espiritual. Mientras que un par de líneas arriba, Prabhupada dice que la plataforma mental, si yo solamente creo que sé algo, eso es la plataforma mental de aceptar y rechazar. Y cualquier conocimiento recogido en la plataforma mental es así, vacilante y precario. Y es posible que en cualquier momento la mente lo rechace de manera fácil, así como lo aceptó de manera fácil. Pero algo que se entiende mediante la inteligencia se fija para siempre y no puede flaquear. Y eso es casi espiritual. Esto lo hablamos hace ¿cuánto tiempo? Vamos a volver. Lo discutimos hace algún tiempo. Y como algo interesante aquí de Vyasadeva y Narada Muni, Vyasadeva y Sukadeva Goswami
es que Sukadeva Goswami, pues él era una persona inteligente, ¿no? Él era una persona brillante, como bien se mencionó en el verso de hoy. Y después de estudiar el verso, después de estudiar el texto, el libro mismo, de manera detenida y con la inteligencia, el factor aquí de la inteligencia se hace presente y juega su papel. Porque la razón por la cual Shukadeva Goswami, después de leer el libro, se adentra bien en el texto y lo abraza y lo comprende y lo atesora para sí mismo, y no solamente eso, sino que después de un tiempo él mismo es considerado una gran autoridad en el texto. Una de las razones es porque él se sentó y trató de comprenderlo, de estudiarlo a través de su inteligencia, ¿no? Que sería difícil, sería diferente solamente sentarse y memorizar, escuchar y memorizar datos y datos y datos. Hace falta el factor de la inteligencia, y por supuesto que leer el libro y comprender el asunto con inteligencia, eso implica la práctica, por supuesto. Eso implica que haya una práctica. Porque si yo, como decíamos hace unos días, si yo me siento a leer el texto del Bhagavatam y trato de comprenderlo con la inteligencia, llegará un momento en el que el Bhagavatam dice a cada momento que cante Hare Krishna, cante el mantra Hare Krishna, ofrezca sus alimentos al Señor. Por lo tanto, si estoy leyendo con inteligencia, la inteligencia me va a decir, sí, pon en práctica eso que se te está recomendando, ¿no? La inteligencia misma me llevará a practicar aquello que se recomiende en el libro, ¿no? Así que, si bien es cierto, se hace el énfasis en la importancia de comprenderlo con inteligencia, no quiere decir únicamente comprenderlo con el puro intelecto, porque el libro mismo es un libro revelado, en el sentido de que en la medida en la que hago mi esfuerzo por comprender, como ayer y antier vimos que Chaitanya Mahaprabhu, él en realidad, para detenernos aquí un poco, Chaitanya Mahaprabhu, cuando él nació, su nombre no era Chaitanya. Cuando él nació, su mamá le puso el nombre de, bueno, su mamá lo llamaba Nimai, porque él había nacido, el lugar donde nació fue bajo de un árbol de Nim, entonces su mamá lo llamaba Nimai, pero también su nombre era Visvambara, o Visvambara. En realidad no sé cuál es la pronunciación adecuada. Visvambara, pienso. Y ese era su nombre. Y luego, después de un tiempo, después de que él creció, era tan, a pesar de que era el Señor Supremo mismo, iba gradualmente aprendiendo en la escuela, hasta que en un momento se volvió tan, aparentemente, porque siempre lo era, porque siempre fue el Señor Supremo, pero se volvió tan erudito y tan, un intelectual tan brillante que pasaron a llamarlo Nimai Pandit. Nimai Pandit era su nombre. Bueno, todos lo conocían así. Y él era él disfrutaba. Hace algunos días, si ustedes recuerdan, hace algunos días contábamos la historia de el Digvijay acercándose a los Goswamis. Este Digvijay que viajaba por todos lados, derrotando a todo el mundo en lógica y en argumentos. Bueno, Nimai, el Señor Krishna, Nimai Pandit, él disfrutaba hacer eso. A donde sea que iba, él se encontraba con los más eruditos y le gustaba argumentar, hablar. Y con su misma mamá, por ejemplo. Con su misma mamá, Nimai Pandit, a veces le preguntaba una cosa a su mamá, lo que sea. Y su mamá daba una respuesta de los libros, de los shastras. Y Nimai Pandit, como un pandit que era, como un lógico que era, bueno, cumplía con ese papel de pandit. Él mismo daba un contraargumento a lo que su mamá había respondido. Y después de dar ese contraargumento, de las escrituras, por supuesto, él mismo contraargumentaba con su mismo argumento que él había, todo basado en las escrituras. Era muy brillante.
Y llegado un momento, él era muy famoso por eso también. Así que ayer, menciono esto porque ayer lo vimos cuando Chaitanya, bueno, llegado a un punto, Chaitanya conoce a su maestro espiritual, es iniciado por su maestro espiritual y él dice, ya no me quiero dedicar a esto de los libros, a leerlo, a la parte intelectual, yo no sé, yo me voy a dedicar a cantar Hare Krishna. Y de ahí en adelante él abandonó como su hábito por la gramática y la lógica, porque él era, como digo, es el Señor Supremo, ¿no? Así que de ahí en adelante él se dedicó más bien a la parte práctica del servicio devocional, que es por todos lados hacer kirtan. Y bailaba y cantaba, tanto así que los otros renunciantes, los otros sannyasis le decían, y usted en vez de estar estudiando los libros, que es lo que les corresponde a los sannyasis como a nosotros, usted anda bailando por allí, saltando, tocando música, eso es para gente que no tiene inteligencia. Venga, siéntese y lea el Vedanta. Y Chaitanya respondía, no. A mí mi maestro espiritual me dijo que yo soy un tonto, mejor que cante solamente Hare Krishna. Y es lo que él hacía. Pero por supuesto que él tenía y había demostrado una capacidad intelectual, hablando en cuestiones filosóficas, lógicas, gramaticales. Era muy, muy experto. Y ayer lo vimos, ayer y antier, que estudiamos la conversación que él tuvo, una parte de la conversación que él sostuvo con Sanatana Goswami, él instruyendo a Sanatana Goswami, lo vimos que él estudiando cada palabra, punto por punto, esta palabra significa esto, por lo tanto, el libro, si ponemos un contexto, la sintaxis, diría esto y este significado. Chaitanya Mahaprabhu también funda su movimiento, y él mismo, claro, él es Dios mismo, pero él tampoco pasa por alto el asunto intelectual. A comprender bien, ayer lo vimos, como digo, comprender bien un solo texto, palabra por palabra, y comprender el asunto de manera detenida. Y él mismo, Chaitanya Mahaprabhu, le pide a sus discípulos la razón por la cual Chaitanya Mahaprabhu se sentó a hablar con Sanatana Goswami, que ayer leímos, como digo, un extracto de esa conversación. La razón por la cual es que Chaitanya Mahaprabhu quería dejar un legado de libros también. Así que él llama a algunas de sus almas que están con él en el mundo espiritual, las lleva al mundo material consigo. Y esas almas son los 6 Goswamis y otros. Y la forma en la que Chaitanya Mahaprabhu abre su movimiento de Sankirtan es fundando las bases con libros, ¿no? Y él le pide a sus 6 Goswamis que escriban libros. Y algunos de ustedes conocerán esa famosa canción, Sat Goswami Astakam. Y más famosa de la canción en sí es el segundo verso de la canción, que dice Nana Shastra Vicharanaika Nipunau Sat Dharma Samstapakao. Y esta segunda línea dice que ofrezco mis reverencias a los 6 Goswamis de Vrindavan, quienes son los discípulos de Chaitanya Mahaprabhu, porque ellos dedicaron su vida a estudiar minuciosamente todas las escrituras reveladas con el propósito de establecer principios religiosos eternos para el beneficio de toda la sociedad humana. Era una de las labores que Chaitanya le pidió a los 6 Goswamis de Vrindavan: estudiar minuciosamente las escrituras para dar otras escrituras que fueran relevantes a la sociedad humana de ahí en adelante. Y es el mismo trabajo que Srila Prabhupada hace para nosotros. Prabhupada lo que hace es así como están estos programas bueno, yo recientemente he estado relacionado con esto, por eso tengo esa analogía, se me ocurre en relación a lo digital, ¿no? Hay los diferentes softwares digitales para diferentes programas, diferentes aplicaciones, y cada año los programadores y los ingenieros que saben del tema actualizan esos programas, ¿no? Windows 7, Windows 8, 10 y todo lo demás. Y eso se hace porque las exigencias del público y las exigencias
la globalización, van pidiendo más, ¿cómo podríamos ponerlo? Sí, se va volviendo más exigente y el programa anterior se queda un poquito corto con las necesidades de las personas, ¿no? Así que similarmente el servicio de escritura que hacen los Sai Goswamis para el Señor Chaitanya es un tipo de actualizar una aplicación para que la sociedad use esa aplicación, use ese Windows, actualizar el Windows es lo que ellos hacen. Y estudian aquellas escrituras reveladas no porque esas escrituras se volvieron malas o incompetentes, sino porque la sociedad actual en la cual ellos estaban, pues hablaba otro idioma, era otro contexto cultural, era otra cultura en un sentido. Y los Sai Goswami lo actualizaron en palabras más. Y lo mismo hace Prabhupada, como decimos, Prabhupada incluso, voy a mostrarles porque vale la pena en todo este contexto que estamos hablando. Vamos a ir a Néctar de la Devoción, aquí ustedes van a poder ver. El Néctar de la Devoción. La ciencia completa del Bhakti Yoga. ¿Y qué es el Néctar de la Devoción? Es un estudio resumido del Bhakti Rasamrita Sindhu, escrito ¿por quién? Por Srila Rupa Goswami. O sea, el Señor Chaitanya inaugura su movimiento y le pide a Rupa Goswami y otros, como Sanatana Goswami, que escriban libros para que sirvan de base para toda una sociedad humana, pero aún así Prabhupada decide hacer un estudio resumido del Bhakti Rasamrita Sindhu y darnos a nosotros pues un resumen. Y vean, la dedicatoria del mismo libro, Prabhupada la hace a los 6 Goswamis de Vrindavan porque él mismo está haciendo un trabajo similar. Y aquí está el verso que nosotros citábamos. Nana Shastra Vicharanaika Nipunau Saddharma Samstapakau Lokanam Hitakarinau Tribu Hane Manja Saranja Karau Radha Krishna Padaravinda Vayana Nandana Matalikau Banderupa Sanatanam Dragoyu Sri Yuvagopalakau. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los 6 Goswamis, quienes son muy expertos en estudiar minuciosamente todas las escrituras reveladas con el propósito de establecer principios religiosos eternos en beneficio de todos los seres humanos. Por eso vale la pena, por eso a ellos se les honra en los 3 mundos y vale la pena refugiarse en ellos porque están absortos en el humor de las gopis y están dedicados al amoroso servicio y trascendental servicio de Radha Krishna. Esa es la dedicatoria que Prabhupada hace. Vamos a ver el prefacio porque aquí está, Prabhupada lo aclara, vean. El Néctar de la Devoción es un estudio resumido del Bhakti Rasamrita Sindhu que fue escrito en sánscrito por Rupa Goswami Prabhupada. Él era el principal de los 6 Goswamis que fueron los discípulos directos del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Y aquí él va a hablar de la historia, un poco la historia de Rupa y Sanatan. Así que ese es el capítulo 6 de ese néctar. Vamos a ver. Los primeros 5 capítulos dan una introducción de qué es el servicio devocional. Capítulo 1, las características del servicio devocional puro. Capítulo 2, las primeras etapas de la devoción. Capítulo 3, las aptitudes del candidato al servicio devocional. Capítulo 4, me moví aquí un poco, perdón. Capítulo 4, el servicio devocional supera todas las clases de liberación. Capítulo 5, la pureza del servicio devocional. Y en el capítulo 6 viene la parte práctica. Cómo desempeñar el servicio devocional. Si ya se mencionó algunas cualidades, el capítulo 6 inicia diciendo, ok, ¿cómo hago para ejecutar servicio devocional? Entramos allí y de entrada vean lo que dice Prabhupada. ¡Pam! Srila Rupa Goswami dice que su hermano mayor, Sanatana Goswami, ha recopilado el Hari Bhakti Vilas para que sirva de guía para los Vaishnavas, ya que Chaitanya Mahaprabhu le pidió eso.
y que en este libro menciona muchas reglas y regulaciones que los Vaishnavas deben seguir. ¿En qué libro? Este libro titulado Hari Bhakti Vilas, que Chaitanya le pidió a... Si ustedes recuerdan, no sé si todos están siguiéndome, pero ayer leímos la conversación en la que Chaitanya Mahaprabhu le pide a Sanatana Goswami, al final le decía, escribe un libro. Y en ese libro da todos los detalles de cómo ejecutar servicio devocional. Así que Prabhupada está relatando eso. Rupa Goswami dice que su hermano mayor, o sea Sanatan, recopiló el Hari Bhakti Vilas, que fue el que Chaitanya Mahaprabhu le pidió, como ayer leímos, para que sirva de guía para los Vaishnavas, y que en él menciona muchas reglas y regulaciones que los Vaishnavas deben seguir. Algunas de ellas son muy importantes y prominentes, algunas de estas reglas, y Rupa Goswami las va a mencionar ahora para el beneficio nuestro. Lo que esta declaración significa es que Rupa Goswami se propone mencionar solamente los principios básicos, no los detalles. Por ejemplo, un principio básico es que debemos aceptar a un maestro espiritual. Ahí está, es el principio básico. La manera exacta de cómo debemos seguir las instrucciones del maestro espiritual se considera un detalle. O sea, el principio es que debemos aceptar un maestro espiritual. Ya la forma exacta en cómo debemos seguir las instrucciones del maestro se considera un detalle. Aquí lo vamos a subrayar y ponerlo más en grande. Por ejemplo, el principio básico es que todos los Vaishnavas deben seguir a un maestro y ser iniciados por el maestro. Ahora, uno podría decir, ¿cómo hago? ¿Cuántos años tienen que pasar para que yo me inicie? Y la respuesta sería, bueno, a veces 2, a veces 3, a veces 1 año. Y la persona podría decir, sí, pero ¿cuál es la forma real? Así de, no hay una forma real. Aquí Prabhupada lo está describiendo en el capítulo 6 titulado ¿Cómo ejecutar servicio devocional? El principio básico es, iníciese con un maestro. Y yo podría imaginar que es que tiene que haber una forma así, tal cual. Yo quiero seguir la norma tal cual es. Pero el principio básico es iníciese. Ya si usted se inicia después de 1 año, 11 años, como Prabhupada, 5 años, ya eso es un detalle. No hay la fórmula específica para todos, ¿no? Y así con muchas otras formas de proceder. La manera exacta en cómo debemos seguir las instrucciones del maestro espiritual se considera un detalle. En otras palabras, si seguimos las instrucciones de nuestro maestro espiritual y esas instrucciones difieren de las instrucciones de otro maestro espiritual, eso se le llama información detallada. Pero el principio básico de que hay que aceptar un maestro espiritual es bueno en todas partes, aunque los detalles sean diferentes. Si la Rupa Goswami no desea entrar aquí en detalle, sino solamente quiere exponer los principios. Y esto aplica para todo. Uno podría decir, como lo decíamos hace algunos días, ¿a qué hora, qué otro principio básico debo seguir en el servicio? Canta el mantra Hare Krishna, diríamos. Ok, eso es para todos. ¿Y cómo debo cantar el mantra? ¿A qué hora? ¿Cómo debo levantarme? ¿De qué forma? Ya todo eso se considera un detalle. La cuestión es un principio básico de que todos debemos cantar. Ya el detalle de que si cantas a las 5 de la mañana, o a las 4, o a las 5 de la tarde, a las 12 del mediodía, ya eso se considera un detalle que es, en un sentido, es secundario. No es tan relevante como el principio básico de cantar el mantra Hare Krishna. ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque aquí estamos en el néctar de la devoción, que es la ciencia completa del Bhakti Yoga, dijo Prabhupada, y que hoy dijimos, y estamos mencionando la importancia de Prabhupada pidiéndole a su discípulo que estudie detenidamente esta ciencia, porque solamente si se comprende con la inteligencia puede llevarlo a uno hasta la etapa de la perfección. Eso relacionado con Shukadeva Goswami, que él se sentó y se dijo hoy en el verso voy a que vayamos al verso de vuelta, que Shukadeva Goswami se sometió al estudio de esta gran narración.
No solamente que él lo leyó, sí, o de vez en cuando lo leía, y por eso se volvió una gran autoridad. No, él se sometió a un estudio. Y no solamente es que lo estudió, sino la palabra misma le da un poquito más de drama, ¿no? No solamente dice, sí, él le gustaba el Bhagavatam y lo leía de vez en cuando. No, se sometió a un estudio. O sea, querría decir que trató de comprenderlo con la inteligencia, tal como Prabhupada se lo pide a su discípulo en la carta que leímos hoy, ¿no? Así que la inteligencia, el comprender con inteligencia. ¿Y por qué traigo esto del néctar de la devoción? Porque Prabhupada lo que hace en los libros que él trae para nosotros es presentarlo de tal manera que nosotros que estamos en una situación diferente a los Goswamis vivieron en 1500, o sea, 500 años atrás, prácticamente se considera la Edad Media, ¿no? La época medieval, el 1500. Y ahora estamos aquí en una era digital. La revolución industrial fue hace cuánto tiempo, eso ya es historia. La revolución, incluso la revolución, ¿cómo se llama? Electrónica mismo. Ahora pues prácticamente no solamente electrónicos, pero digital. Ahora cada vez más las cosas son más digitales, toda una revolución digital. Y bueno, hay otros factores sociales, no solamente lo digital, pero muchos factores sociales y todo lo demás. Y Prabhupada lo que hace es presentar esa misma filosofía con un software, podemos decirlo, más nuevo, en Windows 10, Windows 11, supongo que hay 11. De tal manera que el mensaje siga siendo el mismo y que nosotros podamos seguirlo apreciando y que siga siendo relevante para nosotros. Y nosotros que recibimos ese Bhagavatam, el Bhagavatam es solamente la mitad, luego viene la persona, cuánto esfuerzo hace ella por estudiar y comprender ese Bhagavatam. Y aquí viene el otro verso que quería mostrarles y que les he compartido ese verso en otras ocasiones. Este verso es 2.8.4 y el mantra dice que Srimbatam Sradaya Nityas Krinatas Cha Swachestitam Kalena Natidirgena Bhagavan Vishate Hiridi. Perdón, 2.4.8 era porque... Estoy buscando el ver. Aquí está. Es un verso que hemos compartido en otras ocasiones. La personalidad de Dios Sri Krishna se manifestará en poco tiempo en los corazones de aquellas personas que oyen el Srimad Bhagavatam regularmente y que siempre se toman el asunto muy en serio. Pero hace unos días leíamos más detenidamente este verso y leíamos esta palabra que es Swachestitam. Y cuando vamos a ver palabra por palabra, Swachestitam, Prabhupada lo traduce, aquí lo estoy poniendo, como Swachestitam, seriamente, mediante el esfuerzo de uno. O sea, tratando de comprender, tratando de prestarle atención con seriedad, con reverencia, tratando de captar lo que hay en los libros. Eso también es válido y se requiere. Como Prabhupada hoy dice, tratando de comprender con inteligencia este movimiento, estos libros. Y la razón por la cual leí este texto del néctar de la devoción es porque Prabhupada, si leemos sus libros de manera detenida y de manera sincera, por ahí vamos encontrando las pistas para cómo ejecutar servicio devocional, cómo hacer en determinada situación. Las cartas nos pueden servir, pero los libros, todo está ahí en los libros, ¿no? Y como Prabhupada mismo mencionó en este capítulo 6 del Néctar de la Devoción,
hay ocasiones en donde cómo ejecutar cierta actividad del servicio devocional es diferente a la de otros, ¿cómo puedo ponerlo? Lo que trato de decir es que en muchas ocasiones, si no es que en toda nuestra vida, requeriremos inteligencia para saber qué decisión tomar o de qué manera obrar en el mismo servicio devocional. Voy a mostrarles un verso porque como el servicio devocional es individual, voluntario y espontáneo, voy a mostrarles este verso que tengo por acá. Habrá ocasiones en donde, y como digo, todo el tiempo en realidad, pero es requerido que si nosotros podemos hacer uso de la inteligencia y mediante ese uso de la inteligencia a la cual Prabhupada está tratando de empujarnos a que lo busquemos. Estoy tardando en encontrar este verso. Mientras tanto, puedo leerles algo de nada más voy a leer 2 cartas. Estas cartas no las encontré como hubiera querido, de manera digital, para que ustedes lo leyeran también. Ok. Déjenme hacer un intento porque estoy teniendo aquí lo tengo acá. Krishna Chaitanya. Perdí la cita y el verso que 23.105. Ahí está. Sí, Madhya 23.105. Ok, ahora sí lo tengo. Ok, con esto pienso que vamos a ir terminando. Antes de leer esto, para forma de conclusión, en realidad, ya que dijimos, Sukadeva Goswami se volvió querido a los Vaishnavas y él desarrolló un aprecio por los Vaishnavas debido al hecho de sentarse a estudiar el Bhagavatam, y por supuesto que se volvió querido a Krishna. Prabhupada, pidiéndole a su discípulo, trata de entender esto con la inteligencia, porque si es con la inteligencia, así puedes llevarte a la plataforma más elevada. Es casi espiritual entendido con la inteligencia. Y vimos en el capítulo 6 del Néctar de la Devoción, Prabhupada diciendo que hay muchas actividades, pero hay principios básicos y hay otras cosas que son detalles. ¿En qué relación tiene esto con la inteligencia? En que nosotros, queridos Vaishnavas, queridos Vishnuyanas, ustedes Vishnuyanas, podemos a través de la inteligencia ir gradualmente distinguiendo qué son principios básicos y qué son detalles. Porque posiblemente, si yo me centro en aprender de la vida devocional solamente detalles, posiblemente me encuentre con que en algún momento sea difícil mantener mi servicio devocional. Vamos a leer el texto del Madhya Lila que tengo acá. Aquí está. Y ver finalmente la importancia de comprender esta filosofía y este proceso con nuestra inteligencia, para que así en cualquier tiempo, en cualquier momento en el que nos encontremos, sepamos, gracias a la ayuda de Krishna a través de la inteligencia, sepamos cómo proceder. Vamos. Chaitanya Mahaprabhu habló entonces a Sanatana Goswami, así como ayer,
acerca de la renunciación correcta conforme a una determinada situación. El Señor prohibió por completo la renunciación árida y el conocimiento especulativo. Significado. Esa es la técnica para entender Shushka Vairagya y Yukta Vairagya. En la Bhagavad Gita, Krishna dice que aquel que es regulado en sus hábitos de comer, dormir y recrearse y trabajar, puede mitigar todos los sufrimientos materiales mediante la práctica del sistema de yoga. Para propagar el culto de conciencia de Krishna hay que aprender la posibilidad de renunciar en función del país, el momento y el candidato. Al candidato al estado de conciencia de Krishna de Occidente, se le debe enseñar la renunciación a la existencia material, pero a los candidatos de un país como la India se les debe enseñar de otra manera esa misma renuncia. El maestro, el acharya, debe tener en cuenta el momento, el candidato y el país, y debe evitar el principio de niyama agraha, es decir, no debe tratar de hacer lo imposible. Lo que es posible en un país puede no serlo en otro. El deber del acharya es adoptar la esencia del servicio devocional. Puede haber pequeños cambios en lo que se refiere al Yukta Vairagya, a la renunciación correcta. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha prohibido la renunciación árida, y eso mismo es lo que hemos aprendido de nuestro maestro espiritual, su divina gracia, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Goswami Maharaj. Se debe tener en cuenta la esencia del servicio devocional y no el aparato externo. Queridos Vishnuyanas, queridos Vaishnavas, si nos damos la oportunidad podemos aprender a adentrarnos en distinguir cuál es la esencia del servicio devocional y no el aparato externo del servicio devocional, como aquí Prabhupada lo está poniendo. Se debe tener en cuenta la esencia del servicio devocional y no el aparato externo. El aparato externo son ciertas cosas externas. Prabhupada lo va a explicar un poco más aquí. Sanatana Goswami escribió su Vaishnava Smriti, su Hari Bhakti Vilas, concebido concretamente para la India. En aquella época la India seguía de forma bastante general los principios de Smarta Vidhi. Srila Sanatana Goswami tenía que considerar esas pautas y las tuvo bien presentes al redactar su Hari Bhakti Vilas. Vamos a saltarnos esta parte que Prabhupada describe quiénes son los Smarta Vidhi, los Smarta Brahmanas. El Vaishnava se purifica inmediatamente siempre y cuando siga las reglas y regulaciones de su maestro espiritual genuino. No es necesario que las reglas y regulaciones que se siguen en Europa, América y otros países occidentales sean las mismas que se siguen en la India. No es necesario, voy a leerlo nuevamente, no es necesario que las reglas y regulaciones que se siguen en Europa, América y otros países occidentales sean las mismas que se siguen en la India. La simple imitación sin resultados recibe el nombre de niyama agraha. No seguir los principios regulativos y vivir de forma extravagante también se llama niyama agraha. No debemos seguir principios regulativos que no den resultado, ni tampoco debemos dejar de aceptar los principios regulativos. Lo que se necesita es una técnica especial conforme al país, al momento y al candidato. Sin la aprobación del maestro espiritual, no debemos tratar de imitar. Voy a ponerlo aquí en grande. No debemos tratar de imitar. Ese es el principio que se recomienda en este verso. Shushka Vairagya Yana Savani Sedila. Esa es la liberalidad con que Sri Chaitanya Mahaprabhu manifestó el culto del Bhakti. No debemos introducir nada de forma caprichosa sin la aprobación del maestro espiritual genuino. Ahí terminamos. ¿Por qué razón yo estoy mencionando todo esto? ¿Y qué es lo que me motiva a mí para mencionar todo esto? Es que en el verso se mencionó a Shukadeva Goswami estudiando, sometiéndose al estudio profundo de las Escrituras.
Y Prabhupada le dice a su discípulo, estudie, porque si algo se comprende a través de la inteligencia, eso es casi espiritual. Luego fuimos al Bhagavatam, donde se dice Srimvatam Sradaya Nityas, alguien quien escucha regularmente el Bhagavatam, pronto Krishna se manifestará allí. Pero hace falta el esfuerzo de uno, tratar de comprender. Fuimos al capítulo 6, en donde Prabhupada dice que cómo practicar servicio devocional. Hay principios básicos y principios que son detalles. Y por último fuimos a este Chaitanya Charitamrita, en donde Prabhupada dice, hay que aprender cuál es la esencia del servicio devocional y no el aparato externo. Hasta aquí nosotros hemos concluido 6 meses de estudio y hemos tratado, hacemos nuestro esfuerzo que sin duda, sin la menor duda está plagado de defectos, sin la menor duda está lleno, habrá una lista grande de cosas por mejorar, y ese es, Krishna dice en Bhagavad Gita que a todo esfuerzo lo cubre un tipo de defecto, y eso es sin duda que está lleno de defectos, pero nuestro intento es nuestro pequeño y humilde intento es tratar de comprender, y es así como lo hemos hecho, tratar de centrarnos en la esencia del servicio devocional y no en el aparato externo. Eso ha sido lo que nos ha motivado este medio año, y es lo que nos motivará el próximo mes, que en realidad es el mes siguiente lo que vamos a abarcar. Y eso es este capítulo 7, es hasta donde vamos a llegar. El capítulo 8 en adelante no vamos a seguir con él, posiblemente habrá otro método de estudio, no sabemos hasta ahora cuál será, pero sí lo cierto es que vamos a terminar en el capítulo 7. Y nuestro estudio ha sido en ese estilo, tratando de centrar nuestra atención en la esencia del servicio devocional, no en el aparato externo. Y es por esa razón que, basados en este último texto que leímos del Chaitanya Charitamrita, que de acuerdo al país en el que vivamos, Prabhupada mencionando, si ustedes lo leyeron, es Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 23, texto 105. Prabhupada dice, no es necesario que las reglas que se siguen en Europa, en América, sean las mismas que se siguen en India, en Panamá, porque la cuestión es de ajustar al lugar donde vivimos, ¿no? Hay principios básicos, no es que si tú vives en Chile, canta Hare Krishna, si vives en México, cántale a Ganesh, si vives en Panamá, cántale a Shiva. No, principios básicos es que somos vegetarianos, ofrecemos nuestra comida a Krishna, cantamos Hare Krishna, servimos a los Vaishnavas. Ahora, ciertos detalles, si usted está en Chile, serán diferentes. La comida que se ofrece tiene que ser diferente. Y todos otros detalles. Así que nuestro intento ha sido en esa dirección y seguiremos en esa dirección para tratar de fomentar la comprensión del aspecto, como decía Prabhupada, el aspecto esencial del servicio devocional y no el aparato externo. Y así como decía Prabhupada, voy a cambiar aquí, como decía Prabhupada al inicio, lo estoy subrayando, a los candidatos de un país como la India se les debe enseñar de otra manera. Más atrás, al candidato del estado de conciencia de Krishna se le debe enseñar la renuncia, pero a los candidatos de un país como la India se les debe enseñar de otra manera. Lo que es posible en un país puede no serlo en otro. Se debe tener en cuenta la esencia del servicio devocional y no el aparato externo. Y bueno, en realidad en este verso Prabhupada menciona en varias ocasiones el mismo punto. Más abajo dijo, no debemos tratar de imitar. Si nos centramos en las cosas externas, el aparato externo, como él lo llama, posiblemente lleguemos al asunto de imitar, o a la tendencia de imitar, se fomente más. Así que ese ha sido nuestro espíritu hoy.
todos estos meses, y ese es el espíritu que rescatamos del texto de hoy, Shukadeva Goswami estudiando a profundidad, porque si se estudian las cosas es cuando se profundizan y es cuando se entienden, o hay más oportunidad de que se entiendan. Si estudiamos, por ejemplo, el tema del virus, si nos sentamos a hacer un estudio, no solamente a leer lo que pone un youtuber en el YouTube, o que opina alguien en Facebook, si nos sentamos a estudiar, comprendemos más a profundidad el tema y estaremos más protegidos, sabremos cómo proceder. Y lo mismo pasa con todo, ¿no? Si estudiamos nutrición, voy a saber cómo nutrirme mejor. Y si estudiamos a profundidad los libros, entonces estaré más protegido. Sabré cómo seguir los pasos del maestro espiritual y no enfocarme solamente en el aparato externo. Y por supuesto, todo esto tiene que ver con la ayuda de Krishna, no es que por mi propio esfuerzo. Estudiar a profundidad y pedirle a Krishna, porque si estudio a profundidad, llegará el momento en el que entenderé que es Krishna quien da el conocimiento, ¿no? Así que Krishna, por favor, permíteme comprender, permíteme realmente captar el mensaje, no centrarme, no trabarme y quedarme atorado en el aparato externo, como Prabhupada dice, y ser un buen representante de ese legado que viene desde Narada, Vyasa, Shukadeva Goswami, Srila Prabhupada y nosotros. Ser un buen recipiente. Esos sabios se han esmerado tanto en transmitirnos. Dame el chance, Krishna, de comprenderlo bien y poderlo transmitir bien. Esa es la oración que podemos hacer. Ok, vamos a detenernos aquí. Saludos. Bueno, agradezco sus palabras de apreciación, tanto de Madre Amrita Ganga, Yolanda Monroy, Angie también, Jesús Matilde. Gracias por su apreciación. Gracias por su permanente intento de comunicarnos las enseñanzas. Para mí esta actividad es purificatoria. No lo hago con el intento de voy a enseñar, voy a iluminar todos los días a los Vaishnavas. Definitivamente que para mí es nutritivo y rescato y aprendo más bien, más que no me siento aquí para enseñar, sino, y claro, me siento aquí, sí, claro, para transmitir algunas cosas que posiblemente yo he leído y ustedes no, pero no es con el espíritu de enseñar, más bien es con el espíritu de transmitir. Eso sería una mejor palabra. Prabhu, por favor, continúe con estas clases. Está salvando muchas almas, incluido a mí mismo. Me estoy salvando por esta actividad. Sí, vamos a continuar con el capítulo 7 y después veremos cuál es el plan de Krishna. El capítulo 7 sí lo terminaremos. Este mes que viene sí lo terminaremos. Y vamos a ver, de todas maneras seguimos el plan de Krishna. Angie, gracias Dira por tu nuevo servicio y paciencia con mi office. Sí, felicitaciones para todos quienes hemos estado aquí. Gracias Angie. ¿Por qué no continúa con el siguiente capítulo? Bueno, debido a que en Panamá y en diferentes lugares la situación de la cuarentena y tal está abriéndose, eso quiere decir que recobramos otros servicios que teníamos. En realidad empezamos esta actividad de Naimisaranya virtual de manera circunstancial porque no podíamos hacerlo de manera presencial. Así que es una de las razones por las cuales no vamos a cerrar Krishna en tu casa, pero del capítulo 8 en adelante vamos a cambiar el método y no va a ser posible ya hacerlo diario. Tal vez una vez por semana, cada 2-3 días, vamos a ver de qué manera, pero intentaremos seguir en contacto con todos. Gracias Yasmín por sus palabras y gracias Adonai, saludos también, y Rishikesh. Sí, sobre todo paciencia con los neófitos. Bueno, como digo, realmente para mí es
Es un espacio, una sesión en la que yo mismo salgo nutrido. Y si hay almas que se están salvando, la mía va ahí de primero en realidad. La mía sería la primera que se salva con esto. Así que sí, intentaremos seguir y bueno, también es un intento para ustedes para fomentar, ¿no?, ese estudio y esa profundización. Intentar con los ojos ir más allá de lo externo y buscar la compañía de los Vaishnavas donde nos encontremos, y eso nos mantendrá entusiastas. Y buscar, entre más estudio, como aquí se decía, más me vuelvo querido para los Vishnuyana. Los Vaishnavas me van a querer más, es algo bonito, ¿no? Y entre más estudio, yo voy a querer más a los Vaishnavas. Estudiar es, ok, puedo estudiar nada más 5 minutos al día, 10 minutos, 2 horas, no importa, pero estudiar con ese espíritu de buscar a Krishna en esas páginas. Krishna, permíteme encontrarte aquí, permíteme hacer un servicio a través del estudio. Y como se decía hoy en el verso, Shukadeva Goswami se volvió querido a los Vishnuyanas. Nosotros nos volveremos queridos a los Vaishnavas si estudiamos. Y eso sería bonito, ¿no? Así que vamos a seguir estudiando. Que pasen un feliz domingo. Nos veremos en la tarde para estudiar de la vida de Prabhupada. Y en la tarde también, de 4:30 a 5:30 es Prabhupada, y a las 6 de la tarde es la clase de Bhagavad Gita. Así que nos vemos. Hare Krishna.